No, ponte allí. ¿Puedo pasar por allí? No, tiene que ser por allí, por aquí es muy complicado. Bueno, no sé. Ahora viene la siguiente. La siguiente espera. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Recuperado el último miembro y primero en importancia de esta mesa, quiero agradecer en primer lugar a la Asociación del Nuevo Casino y muy en especial a su presidente, que nos honra con su presencia, su generosidad en brindarnos a mi mujer y a mí la oportunidad de utilizar estos locales para presentar por tercera vez, porque es la tercera vez que presentamos un libro relacionado conmigo, aquí en Cortegana, ¿no? Fue una primera introducción sobre el fraile Terreros hace unos 4 o 5 años. El año pasado fue Hay queridos míos, que contaba un poco, pretendía recoger la relación que yo tuve de niño, desde niño hasta los años 80, con la gente de Cortegana, que era de mi edad y de mi quinta. Y hoy aparece un libro para mí extraño, porque yo no podía imaginar que mi mujer, que no tiene nada que ver con Cortegana, ni conoció a mi madre en absoluto, un buen día me dijo que pensaba escribir un libro sobre mi madre. Y bueno, estamos juntos desde hace relativamente poco tiempo, y aunque ella vino aquí a Cortegana en los años 90 por vez primera, no podía yo imaginar que iba a tener esa reacción tan empática y tan emocionante para mí, ¿no? De querer profundizar un poquitín más en la vida de lo que fue mi madre, que entre otras cosas, sobre todo a partir de su venida a Cortegana en los años 40, una posguerra, tremenda posguerra después de la guerra civil, dedicó todos los esfuerzos de su vida prácticamente a este pueblo, ¿no? Al pueblo de su marido, Miguel Terreros, como sabéis, y de ser una señorita de origen donostiarra, pero criada en el Madrid de los años 20 y 30 sobre todo, que fue probablemente la etapa más brillante de la capital de España, en que toda la modernidad empezaba a surgir. Vio cómo su esperanza profesional y su esperanza de vida personal se truncaba por la dichosa guerra civil, ¿no? O incivil, como decía Unamuno, ¿no? La verdad es que ella que pensaba ir a la universidad, hacer un ciclo de humanidades, de historia en concreto, pero a lo que más le divertía, vio que la universidad se cerraba y decidió ser maestra, como algunas de sus hermanas, para ganarse la vida, ¿no? Porque la guerra le escogió a los 11 hermanos que eran, sin padre además, porque el padre había muerto, con una señora viuda que no tenía mucha vocación de esforzarse personalmente en ningún tipo de trabajo. Los hijos tuvieron que sacar adelante su propia vida y la vida de su madre también. Mi madre, muy joven, se hizo maestra en la República y consiguió ya en plena guerra un puesto en Tetuán, en el protectorado español, ¿no? Ella cayó como en paracaídas en un Tetuán tremendo, que era el Tetuán del comienzo de la guerra civil, que era una especie de nido de espías, de vendedores de armas, de traficantes de toda... Estaba el movimiento del ejército de África, había iniciado el paso del estrecho y necesitaba barcos, necesitaba aviones, y la verdad es que a ella todo ese mundo bélico no le apetecía gran cosa. Entonces conocí a mi padre, que era un señor muy, a pesar de ser médico militar, sí, militar, pero más médico que militar, y que era entonces en Tetuán el médico del aeródromo de la ciudad. Lo conoció en la misma pensión donde ella fue a parar, y yo creo que ella se dio cuenta que le hacía cierta gracia a mi padre, porque era una señora guapa, joven, sobre todo muy joven, y mi padre era un típico
terreros no se decidió nunca a casarse hasta que tuvo muchísima edad. Y era un solterón empedernido. De los 5 hermanos, el único que se casó fue él, ¿no? Y yo creo que porque conocía a mi madre, si no, probablemente no se hubiera casado tampoco. Entonces, la historia personal de su relación con Cortegana empieza en ese momento en que ella decide encontrar una especie de señor protector, que era mi padre, y que le iba a de alguna manera a asegurar su supervivencia física incluso, ¿no? Y entonces se casó muy joven, ya tenía 26, 27 años, mi padre tenía 40 y tantos, era una diferencia de edad tremenda, y la guerra seguía. Entonces mi madre trabajaba en Tetuán, como os he dicho, y mi padre ya lo habían destinado del aeródromo de Tetuán, lo habían destinado a Trujillo, donde tenía una especie de laboratorio para el análisis de las aguas, ¿no? Que fue lo que hizo durante la guerra, lo que hizo fue eso, ¿no? Dedicarse en la zona de Extremadura, por lo visto, la salud de las aguas, la sanidad de las aguas no era excesivamente brillante y tenían que analizar todas las aguas de todos los pueblos por donde iban pasando las tropas, ¿no? Y desaparecía los lunes, se iba al frente en realidad a analizar agua y volvía los fines de semana, ¿no? Mi madre se quedó sola allí en Trujillo y mi padre, yo recuerdo que le dejó un jamón de Cortegana, probablemente, claro, es mucho mejor que... Y mi pobre madre se consolaba pues, echando mano del jamón y añorando a su marido que vendría los viernes. Es decir, la primera relación que hay de mi madre con la vía cortegana es a través de mi padre, lógicamente. Bueno, eso pasó, acabó la guerra, se instalaron en Madrid, luego fueron a vivir a Mallorca y en torno a los años 40 deciden los hermanos de mi padre, que eran los dueños de la casa de la calle hoy de García Lorca, de la casa de los terreros del siglo XVIII, deciden recuperar la casa porque la posguerra era la posguerra y todo el mundo estaba muy preocupado por lo que podía suceder y vienen los dos, mi padre y mi madre, vienen a Cortegana en el año 41, 1941. Y hay una foto que da testimonio de esto, ¿no? Y luego volvieron en el 42, ya conmigo de meses, no sé, el primer contacto que tuvieron con la familia de mi padre, con sus primos, fue entonces, ¿no? Entonces a mi padre lo vuelven a destinar a Palma de Mallorca como jefe de sanidad de las Baleares y al poquísimo tiempo aparece la posibilidad de ir a Sevilla, ¿no? De ir a trabajar a Sevilla. Y no lo dudaron, porque dicen que yo ya hablaba casi más mallorquín que castellano, y eso les preocupó muchísimo, y dicen, hay que marcharse porque si no el niño se nos va a convertir en un mallorquín más, y no estaba muy de acuerdo. Y aparecieron por Sevilla precisamente cuando las riadas del año 46 y 47. Se quedaron sin muebles, sin ropa, sin libros, fue un desastre. Y vinieron a Cortegana, mi madre y yo, un poco como refugio, porque no hubo manera de encontrar una casa en Sevilla donde vivir. Mi padre era director del hospital, el famoso Hospital Vasco de Sevilla, que era un hospital que tenía el Ejército del Aire allí, y entonces se buscó la vida como pudo y no encontró casa, ni casa de función, ni casa privada, pues estuve intentando buscar un piso en Sevilla y no había. Eran los años 47 y 48 que fueron tremendos, de duros para todo el mundo. Y mi madre es cuando aparece aquí en Cortegana, ¿no? Y desde entonces, desde ese año, yo era un niño de 5 años, 6, una cosa así, y vivimos la vida de una familia disminuida, pero corteganesa, ¿no? A mí me mandaron a la escuela de las burras y ella empezó a tener un trato con la familia, por supuesto, que le ayudó muchísimo al principio, porque el espíritu de mi madre, la formación que había tenido y sobre todo el horizonte que buscaba no tenía nada que ver con el que existía en realidad, ¿no?
y poco más, ¿no? A partir de ahí se desarrolla una vida entregada a los demás, entregada a la gente, solidaria con todo el mundo y un poco apretándose mucho el cinturón, ¿no? Porque no es una vida fácil. Así que ese es el aterrizaje de mi madre en Cortegana. Y entonces, claro, que mi Carmen decida que por lo que ha oído aquí en las calles de gente que la recordaba, decide que tiene que hacer el libro, ¿no? Tiene que hacer un libro. Y bueno, y este es el resultado, ¿no? El libro es una cosa muy emotiva para mí, como es lógico, pero vamos, aparece desde el comienzo de la época dorada de los Castilla en San Sebastián, donde realmente asombrosa, hasta el final. Mi madre tuvo muchísima energía, porque tuvo muy mala suerte, ¿no? Porque enfermó y murió a los 54 años de edad, una enfermedad que le amargó los últimos años de su vida, y esta es la historia de ella durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, yo cuento aquí con la complicidad de muchísima gente que la conoció aquí en Cortegana, que todavía tiene un recuerdo de ella, y sobre todo con la gran aportación que ha hecho Carmen al relacionarla a ella con una serie de figuras de carácter general que ella considera que son un poco reflejos o semejanzas de lo que fue mi madre en vida, ¿no? Y poco más. O sea, yo he dicho el prólogo, que más o menos es lo que acabo de contar, del libro, y lo que quiero es presentaros a la gente que va a intervenir en esta mesa. El primero Luis Fernando, porque Luis Fernando fue de los primeros que conocí a mi madre cuando nació. Y él sabrá que yo lo ha contado en el prólogo que hizo de Queridos Míos, la primera reacción que tuvo, el interés de mi madre por las cosas ecológicas, ¿no? Por las cosas del campo, de los pájaros, de los nidos y tal, ¿no? Y luego hablará Carmen, para el meollo del tema. Paco, como buen sevillano, corteganés de origen, pero testigo también del mundo de Sevilla, extraordinario mundo de Sevilla, que mi madre también compartió con mucho entusiasmo. Y luego el profesor Crespo, que está aquí, para nuestra alegría y sorpresa, es un matemático ilustre, que habréis visto en televisión alguna vez. No sé por qué, vamos, yo sí sé por qué, pero no se sabe muy bien por qué. Se cayó de muy fascinado de la imagen del esfuerzo de Carmen por poner en valor y destacar la vida de mi madre. Entonces, él ha hecho unos sonetos dedicados al libro, dedicados a Carmen y dedicados a mi madre también. Y finalmente contamos con la figura de un cantador, un cantante de Huelva, cantautor, que prefiere llamarse cantautor de Huelva, que ha hecho unas letras, Daniel Morales, que ha hecho unas coplas, unas sevillanas y unos fandangos verdaderamente muy evocadores de la figura de mi madre. Sí, él no canta la pero, sino acompañado por un guitarrista muy ilustre. Y nada más, simplemente agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, agradecer a la concejala de Cultura, que no lo he dicho al principio, como hubiera debido hacerlo, a la entrañable Mari Carmen Carvajal, su presencia, y aunque ella no lo conoció, no conocía a mi madre, o no la recordara mucho, sus padres sí que la conocieron, la apreciaban muchísimo además, y poco más, cedo la palabra a Luis Fernando para que diga algo sobre ese primer encuentro que él tuvo muy de niño con ella. Bueno, yo le comenté a Carmen, la autora del libro, que era el que yo sobraba aquí, ¿no? Que no tenía ninguna función, ¿no? Y ella ha insistido mucho por dos razones. Uno, como corteganés, que somos casi todos aquí también,
y después porque yo soy pariente de esta familia, pero no por los Terreros, sino por los Pérez, ¿no? Ya conté en el libro que editó Juan Manuel, el Te hay querido mío, el prólogo, cómo conocí yo a doña María Jesús, ¿no? Pues nada, tendría 4 o 5 años, sería al final de los años 50, yo nací en el 54, con 6 o 7 años, pues me llevaron una tarde, mi madre, casi arrastrándome y yo berreando, porque yo no quería estar, no quería, bueno, a esa labor social que habría, o familiar, ¿no?, de conocer a la familia, y ella, pues yo llegué allí llorando, berreando, bueno, dando patadas a todo el mundo, y entonces ella fue muy graciosa, porque lógicamente, como era maestra, me ligó de momento, ¿no? Había unos nidos allí encima de la chimenea y me aplacó totalmente ese berrinche que yo tenía. De modo que ese fue mi primer contacto con María Jesús cuando vino aquí, ¿no? Lo recuerdo, aunque ella se llama Castilla, no debemos de confundir, es un apellido muy corriente aquí en Cortegana, pero ella es oriunda de San Sebastián, ¿no? Y cuando viene, yo una de las cosas que recuerdo, aparte de esa primera presentación, recuerdo, digamos, en esos como 5 o 6 años, cuando inauguró la lápida a los Terreros, al fraile, que hay en la iglesia, ¿no? Aquello fue como una especie, yo recuerdo vagamente, ahí en el libro aparecen fotografías de la comida, pero yo lo que recuerdo como una romería, ¿no? La importancia que tuvo aquello en aquel tiempo de posguerra, ¿no? Como he visto que en el cartel aparece un anecdotario, voy a contar lógicamente una anécdota de ella, ¿no? Ella como investigadora tanto de los terreros en América, pues también se dedicó a buscar nuestros ancestros aquí en Cortegana, ¿no? Y mi familia, por parte de los Pérez, estaba regida por un matriarcado, ¿no? Y entonces resulta, cuando empieza a analizar los registros que había en la iglesia y en el ayuntamiento, pues resulta que le dijeron mi abuela, mi tía Eulalia y toda esa gente, ten cuidado, porque cuando mires para los ancestros, pues no todos van a ser porque ya los veo, mira que algún abrazo negro te vas a encontrar, ¿no? Y la avisaron de ese punto, ¿no? Me acuerdo perfectamente de esa historia, ¿no? Y nada, fue una mujer espléndida, cariñosa, y sobre todo la familia tuvo una relación muy íntima con la familia. Era casi todas las tardes, pues se veían, tanto con los Pérez de aquí como todo, y fue muy entrañable su presencia aquí en Cortegana, ¿no? Solamente eso. Y doy paso a Carmen, que es la verdadera, pues, protagonista de este acto, ¿no? Sí, te va a llegar. Bueno, sí, muchísimas gracias, Luis Fernando. Y gracias sobre todo a la gente de Cortegana. Porque es que no se me hubiera podido ocurrir escribir ese libro si no es porque desde la primera vez que vine aquí en el año 90, después de casarme con Juan Manuel, cada vez que abría la puerta de la casa para salir a la calle, pero literalmente, como es muy céntrica la casa, siempre pasaba alguien, y decía, ¡ay! Si usted hubiera conocido a doña María Jesús. ¡Ay! Si usted hubiera visto qué nacimientos organizaba y cómo nos disfrazaba. Y entonces me encantaría saber si alguien de toda esa gente, para mí entonces anónima, si hay alguien aquí que pueda corroborar lo que estoy diciendo. Porque alguien se puede imaginar que es magia, y si yo sí que lo atribuyo en parte, ¿no? Digo, magia y misterio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad de personas, mujeres, hombres,
de todas las edades, porque además había algunos muy jóvenes, otros mayores. Yo no sé, me hubiera encantado por haber podido tener al matemático al lado que hubiera llevado la cuenta de las veces que me han podido decir si usted hubiera conocido a Doña María Jesús. Y como yo les daba pena, y yo digo, claro, con razón, porque es que no conocía a Doña María Jesús. Entonces comprendo que en cierta manera y muy amabilísimamente me compadecieran, ¿no? Porque dice, no sabe usted lo que se perdió. Y entonces yo, pues digo, bueno, pues voy a ver si confirmo esta especie de referencias anónimas con gente informada. Entonces, gracias a Dios, conocí a Paco García Vázquez, conocí también a la familia García Barrón, y entonces digo, más magia. Digo, ¿cuánta gente inteligente hay en este pueblo? Es impresionante, pero sagas enteras, porque los García Vázquez, los García Barrón, Alberto Oliver, bueno, no sé, he apuntado aquí un montón y perdonadme si no puedo nombrar a todos, claro, pero que es espectacular, ¿no? Yo he vivido en muchos sitios del mundo y soy de Santander y he estado en Madrid y en Estados Unidos y tal, pero nunca he visto tal concentración de personas inteligentes. Yo por eso suelo decir en inglés que esto es un hub, en andaluz un hub, una especie de centro de concentración de inteligencia, ¿no? Pues lo atribuyo también a la magia, ¿no? Digo, esto, magia y misterio. ¿Quién nos lo explica? No lo sé. Magia y misterio, la vida de María Jesús. En aquellos tiempos ella no tenía, no es que no tuviera coche, dice Juan Manuel, es que no tenía ni siquiera bicicleta, no es que no tenía teléfono, ni móvil, ni fijo, ni de nada, no tenía ni máquina de escribir. Y no se sabe cómo, de repente ellos ni siquiera se enteraron y se viajó hasta Aránzazu, que desde Cortegana hasta Aránzazu, pues ni se sabe, ¿no? Debió tener que tomar como 30 autobuses. Bueno, no se le ponía nada por delante, ¿no? Era absolutamente prodigiosa, ¿no? Y Juan Manuel ha dicho que fue una pena, que es verdad que su madre no tuvo suerte, pero, sin embargo, yo quiero aportar aquí el punto de vista de una amiga mía de Santander que al leer la biografía dicen, pero bueno, Carmen, pena, una persona que hizo tantísimo en 54 años, dice la mayoría, aunque vivamos 80, no nos damos un palo al agua. Y dice, claro, es que eso también, ¿no? Dice, no, al revés, es una vida para celebrar, para homenajear y para sentirnos honradísimos de poder ponerla de ejemplo, ¿no? Y además de pensar que en esta época tan irreverente, donde reina eso, la irreverencia y el descreimiento, hay todavía tanta gente que admira a este tipo de personas, ¿no? Se me ha olvidado agradecer al principio a Angelita, que ha tenido este detalle que le hubiera encantado, estoy convencida, a María Jesús, habernos puesto este centro maravilloso aquí. Y quería dedicar también un recuerdo entre la gente maravillosa que no he conocido aquí. Está naturalmente Pepe Delgado, del que ha venido un gran amigo suyo, César Fustel. Y bueno, Juan Manuel, yo creo que no hay un solo día, desde que le conozco, que no hable de Pepe Delgado. Es una especie como de personaje también, o sea, que mágicamente se ha introducido en nuestras vidas. Yo sé que entre ellos están también escribiendo su biografía. Quería mencionar entre los que no están, pero sí que he tenido la suerte de conocer, a José Luis Marcos, a Agustín Valera y a don Antonio Martín, que como bien figura en la biografía, era una persona tan atractiva que las hermanas de María Jesús, que eran graciosísimas, le decían, ay, María Jesús, ¿cómo puede ser fiel a Miguel estando Antonio? Y yo me acuerdo, si es verdad, que don Antonio
Era el retrato robot del seductor, ¿no? Un señor tan elegante, tan guapo, tan bien hablado, tan bien vestido, tan de todo. Quiero terminar también dando las gracias a Paco Mancera, que realmente nuestra vida en Cortegana no sería lo que es sin contar con su amistad. Es absolutamente inapreciable porque, en fin, está siempre dispuesto a ayudar. Por supuesto, este evento no hubiera podido tener lugar si no lleva Paco aquí 5 horas poniendo micrófonos, cables, grabaciones, tal. Así que, Paco, 1.000.000 de gracias. Y finalmente quiero recordar a otra persona que no está, pero que fue crucial en la vida de María Jesús, que fue Dolores Martín Terreros, ¿no? Más conocida como Dolorcitas. Tuve la suerte inmensa, yo le oía a Juan hablar Dolorcitas, pero nunca le había conocido, y Paco tuvo la inmensa amabilidad de llevarnos a Lepe a conocer a Dolorcitas, que nos ha dejado, y Dolorcitas en aquel viaje tuvo además, me regaló esta maravilla de chal, de mi color favorito, además que también era el suyo, me dijo el morado. Entonces, en homenaje a Dolorcitas, sí, no me lo he puesto antes porque como hacía tanto calor, pero ahora sí, y quiero que sepan que es obra de Dolorcitas y que es homenaje a ella, que es otro personaje mágico, porque bueno, fuimos a verla, yo no sé qué edad tendría cuando murió, guapa, maquillada, bueno, estamos en la foto las dos, yo parezco, vamos, el ama de llaves de Dolorcitas, estaba, pero vestida con una elegancia, con los ojos pintados, con el pelo, bueno, y nos recitó, bueno, todos los poemas increíbles, de estos, describiendo Andalucía y cada provincia y cada tal, y afortunadamente tengo muchos grabados de aquel día, ¿verdad, Paco? Además tenemos la grabación. Y yo creo que lo que sí me gustaría es pedir que, como he dicho antes, que si hay alguien aquí de las personas, maravillosas personas anónimas que me dijeron que qué pena que no hubiera conocido usted a María Jesús, pues que lo diga, que lo exprese. Sí, gracias. Y te quería terminar, como terminé en la presentación del libro en Sevilla, con una cita de Federico García Lorca, que era uno de los poetas favoritos de María Jesús y, desde mi punto de vista, el más grande de todos. Que dijo, tenía razón el poeta, tardará mucho en nacer si es que nace una española tan clara, tan rica de aventura, y yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Tenía razón el poeta, tardará mucho en nacer alguien parecido a María Jesús Castilla. Quizá alguno de ustedes llegue a conocer a esa persona. Yo ya tengo los 77 y no lo he conseguido. Muchas gracias. Paco García Vázquez, la palabra. Bueno, la única razón de que yo esté aquí sentado y de que intervenga son los años. Soy posiblemente la única persona que tuve el privilegio, que voy a aprovechar mucho, de conocer a María Jesús y a Miguel con bastante profundidad. Antes quiero también expresar mi sorpresa y mi entusiasmo por Carmen. El libro es una delicia, pero sobre todo, cómo ha podido, sin conocer a ninguno de los personajes que cita, describirlo de esa manera. Para mí me parece que hubiera estado cenando las Navidades con los Castilla, el día 25 almorzando con los Terreros, ordeñando en Corteganilla, colgando los cuadros en Sevilla, yendo a las clases en Tetuán, porque lo describe todo de tal manera que no se puede uno hacer idea cómo ha podido captar esa personalidad tan grande y tan compleja que era María Jesús. Yo voy a limitarme a las anécdotas un poco de Sevilla.
en Cortegana, la traté los fines de los veranos, en agosto, y las navidades solía venirme a pasarla aquí. Entonces era en casa de tía María Josefa Camacho, en la calle Paimou, donde después de la misa del gallo nos reuníamos a tomar el chocolate, nosotros y ellos. Y siempre estábamos, ¿qué llevaría María Jesús entonces? Porque en los años 60 cualquier cosa era para abrirnos la boca, vamos a ver, una cosa increíble. Y siempre nos sorprendía, siempre nos sorprendía. En Sevilla, ya cuando leáis el libro lo veréis, la riqueza de Jesús fue tremenda. Y yo, pero, mis años lo mismo digo, tuve que conocer a todas las personas que nombran. Era Julia Herrera del Archivo de India, después se entroncó con las mejores familias de Sevilla y fue camarera de la Virgen de la Antigua. Allí era Blanca Medina y su cuñada Inés Figueroa, nieta de Romanones, hija de María de Villarama, las tertulias, las que mantenían y demás. Y después en los paseos, para mí, uno de los descubrimientos de María Jesús fue en los conventos de clausura. Los conventos de clausura que entonces eran muy pocos conocidos y gracias también a ser cuñollo de la Santa Madre Iglesia, pues eso nos permitía mucho abrirnoslo y demás. Y de todos ellos hay uno, especialmente Santa Paula, que sigue con la actividad, lo conoceréis por las mermeladas y os aconsejo, para eso ya no debéis de visitarlo, que en el que la priora, la Madre General, Sor Cristina de Arteaga. Ella se refiere a hacer una biografía, una pequeña extensión de un medio social, pero yo a Sor Cristina la conocí bastante y voy a contar una pequeña anécdota. Cuando Manolo, mi hermano, iba a cantar misa, mis padres le regalaron el Cádiz y yo la casulla. Él quería una casulla un poco especial, fue de un traje de señora de seda. Bueno, está en Cortegana, pues cuando murió la regalamos a Cortegana. Entonces, mi madre y Manolo fueron a un convento de clausura que le recomendaron para que se le hiciera. Estaba el torno, la cortinilla, y sale la hermana y empieza a medir. Bueno, 1,80. No puede ser. Reverenda María, si 1,80. Y dice, ay, sí es verdad, sí es muy alto. Nunca la habían mirado. Y Manolo, yo con esta insensata no me dan aquí la casulla. Entonces, vámonos a esto. Y entonces recomiendan Santa Paula. Santa Paula teníamos noticias porque la priora era una amor, parienta, hija del conde de Urbina. Y entonces pues, se fue allí, la partida enseguida, ¿verdad? Y un día, pues le dice, bueno, pues, tiene mucho interés en conoceros la Madre General. La Madre General, Sor Cristina de Arteaga. Sor Cristina de Arteaga, lo leo en el libro, era hija de la duquesa del Infantado, entró en la orden jerónima, claro, aportó una cantidad tremenda de dinero, organizó aquello fantástico, abrió las puertas, os aconsejo, podéis visitarlo, y se ve de los claustros del siglo XVI, la iglesia maravillosa con la portada de mi curioso Pisano, una de las maravillas. Bueno, pues entonces ya, Sor Cristina, pues, ya de nosotros, y entonces un día ese día voy con María Jesús, vamos a ir un día a eso para que conozca a Sor Cristina, porque además María Jesús había oído que Sor Cristina había regalado una casa palacio en Granada para el parador de turismo, que lo hizo, a cambio de que el Estado le cediera una iglesia que tenía, que había sido convento jerónimo, ¿verdad? Entonces vamos, Sor Cristina era guapísima, tiene unos 60 años, una mujer de una categoría de mente, y estamos allí hablando con Sor Cristina, y le dice María Jesús, entonces, madre, os ha donado aquello, y eso ha sido dificultoso. Dice, mirad, más de lo creéis, más de lo creéis. Y estuve el otro día en el ministerio, porque me citaron para ese tema. Yo estaba, me citaron a las 10, yo estaba allí esperando, sentada, y pasaba uno, pasaba otro, y ya, desesperada, pues le digo a Lugier, mire, llevo aquí desde las 10, y son ya las 12, y no veía. Dice, ay, hermana, o madre, es que aquí muchas personas importantes, el señor ministro tiene muchas personas importantes. Digo, mira, señor ministro, desde aquí, Sor Cristina de la Cruz de Arteaga, marquesa del Aula, grande de España, y hermana del duque del Infantado, capitán general de Andalucía. Dice, me dice, mira, en el momento me recibieron. Dice, muchas veces no hay que morderse la lengua, no hay que morderse la boca, hay que pedir una lengua prestada.
Y de ahí, en Sevilla, pues ya digo, fue una de eso que disfruté una barbaridad y de eso, bueno, recuerdo que no se pueden olvidar. Bueno, Juan Ignacio Crespo al habla. Disculpadme por el retraso. Justo a mediodía presumía con Elena, la hermana de Carmen, que siempre llego justo, casi provocando un retraso, pero justo. Pero cuando estaba llegando aquí me di cuenta de que me había olvidado mis papeles. Y aunque soy el autor, pues no me lo sé de memoria, me lo sé casi de memoria. Carmen y yo nos conocimos hace 40 años en el Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio y luego nos perdimos la pista y cuando nos encontramos me contó su proyecto, que ya era un hecho, de publicar un libro y me invitó a la presentación en su casa a principios de marzo pasado. Yo pensé que por lo extraordinario del libro no podía hacer una presentación al uso. Entonces se me ocurrió hacer unos sonetos, como ha dicho antes Juan, pues a ella, a María Jesús, a la generación de nuestros padres. Y luego, viendo que María Jesús y Sevilla tenían mucho que ver, me pareció que quedaba eso solo de los sonetos, y entonces hice unas letras de sevillanas. Y le dije a Carmen, te cedo los derechos de autor si consigues un cantador y entonces voy a la presentación en Sevilla. Y Carmen, como no hay nada que se le ponga por delante, conectó con Dani, al que vamos a oír cantar después, y nada, pues cuando cuajaron esas sevillanas, que ya las oiréis. Ahora yo os cuento, os recito, no son largos, o sea que tenéis un poquito de paciencia, pero no hará falta demasiado. A ver, el primer soneto es a la generación de nuestros padres y a los tiempos tan duros, el nacer del siglo XX, que vivieron. Es un soneto con preestrambote. O sea, lo estrambótico de este soneto es que el estrambote no va al final, sino al principio. Estrambote viene de estrambótico, o sea que es una cosa que normalmente los sonetos no llevan. Suelen tener un toque burlón, pero en mi caso, dada la seriedad del asunto, no quise que tuviera ese toque burlón. De los tiempos pasados, ¿qué se hicieron? Y también de las cosas que admiraron. ¿Qué pensaron nuestros padres de los hijos que tuvieron? ¿Qué tuvo esa generación bendita que no encontró reposo en esta vida, pero mantuvo la cabeza erguida a pesar de las luchas y las cuitas? ¿Qué libre reflexión se necesita contra mucha opinión establecida que no encuentra piedad tan dirigida como es desenfocada de partida? No es muy fácil ponerse en sus zapatos, con los tiempos tan duros que vivieron. Sin duda, los juzgamos inmediatos cuando éramos jóvenes punteros. Ahora, aquí ya vamos quedando 4 gatos viendo fluir el tiempo pasajero. Ese es el primer soneto. Gracias. Luego a la autora, doña Carmen Fuente. Salvador. Doña María Jesús, maestra de vida, en este libro Carmen Fuente canta, y sin lugar a dudas se decanta por lo que fácilmente el tiempo olvida. No teme que la llamen atrevida por indagar en tiempos de Carpanta. A Carmen pocas cosas hay que espantan, y así se ha sumergido, decidida, a pergeñar un libro fabuloso, que quiere disfrutemos al abrigo sin reparar en gastos enojosos. Y así nos convertimos en testigos, propagandistas más que numerosos, ya de María Jesús Castilla, amigos. Y el tercero, a doña María Jesús Castilla y Polo. Doña María Jesús, tan cristalina, se volvió donostiarra en un instante. Después fue madrileña, aunque inconstante, y a la vez andaluza y mallorquina. Conoció del amor la medicina, ofrendada por un doctor constante que peló con destreza alucinante
naranjas que le trajo de la China. Entre tuán de amores y cristianos, la gozosa y tenaz sabiduría que entre onubenses repartió su mano. La evocan con enorme simpatía los niños que ahora son todos ancianos. Ella se hizo querer, despunte el día. Y ahí terminan los sonetos. Las sevillanas, se entenderá mejor la letra ahora que cuando la cante Dani, lo siento Dani, es así. A los cantadores a veces no se os entiende. Amanece muy pronto en Cortegana y María Jesús Castilla se dice: vuelve a Triana, niña, vuelve a Triana. Vuelve a Triana, niña, vuelve a Sevilla a llenar todo el patio de maravillas. No te apures, mujer, que sí te espera el archivo de Indias con polvareda. Haz estudios del santo martirizado, qué malos los comanches, dales de lado. Qué buenos los apaches, qué buenos los apaches, ¿quién lo diría? Que casi se arrancaban por bulerías. No le pusiste pegas a ir a Trujillo a educar a mayores, también a niños. A los conquistadores que no esperabas y en tu nueva familia muy cerca estaban. Qué recuerdos tan buenos tienes de Palma, dejas por donde pasas trozos del alma. Tienes también nostalgia de los madriles, donde casi cumpliste los 15 abriles. En Donosti querías ver a tu niño salir de tus entrañas y haciendo un guiño. Qué momentos tan malos todos pasamos, especialmente tú, entre tantas manos. Te ataban a la vida. Jesús, qué susto. Ahora está aquí tu hijo y todos a gusto. Y aunque no conociste a las feministas de este siglo tan lleno de arribistas, fuiste la mujer fuerte como otras Carmen. La Laforet, y quien hoy nos abre sus salones sin gran prejuicio, con ricas viandas que quitan el juicio. Aquí acaba la historia de la señora Castilla y Polo, ejemplo de historiadora. También de mujer fuerte ante tanto lío, sin perder la sonrisa y el poderío. María Jesús Castilla y Polo, María Jesús Polo y Castilla, he visto relucir tu nombre entre sevillanas y sevillas. Gracias. A ver si hay alguien del público que quiere intervenir, comentar algo, hacer alguna pregunta. Vamos a ver. Yo me siento emocionada recordando a María Jesús, a la que no conocí, pero sino a través de Amadeo, que la nombraba en sus clases. Llegó a decir que era la mujer más extraordinaria que había conocido nunca. Resulta que esto, que puede parecer una alabanza más, tiene especial importancia en un auténtico misógino. Tenía aspectos interesantísimos, pero indiscutiblemente era un misógino. Y el que dijera y manifestara esta admiración y este cariño, incluso por doña María Jesús, siempre me sorprendió y quise conocer su vida. Un día me encontré con Carmen y me dijo que estaba escribiendo, y con total entusiasmo la animé a que lo hiciera, desde luego, y me ha parecido pues esto, un trabajo estupendo. Por otra parte, también estoy emocionada porque he tenido la oportunidad de conocer a alguien a quien tanto admiro, que es Juan Ignacio Crespo. Es un matemático aplicado, extraordinario. Digamos, las series temporales, no profesor, no tienen el más mínimo secreto para él, y recomiendo
sobre todo que se lo conozca a través de sus libros. Tiene un libro extraordinario, Las dos próximas recesiones, escrito con absoluto rigor y a la vez, digamos, totalmente didáctico. Y ya que él nos ha deleitado con su poesía, yo quisiera el recuerdo de doña María Jesús, a Carmen y a Juan Ignacio, dedicar un poema del momento en el que llegó. Se trata de José María José María Morón. Y este es un autor desgraciadamente olvidado, de Nerva, aunque nació en la Puebla de Cazalla, y tuvo una tesis en el año 34 al Premio Nacional de Literatura y tuvo también el Premio Faterrá por su libro Minero de Estrellas. Pero hay un poema que no ha aparecido sino posteriormente por memoria, no apareció en aquel momento publicado y que en cambio en casa lo recitaba mi padre continuamente. Y no voy a decir a quién está dedicado, porque vino una carta que el poeta escribió a alguien cuando estaba haciendo desde Melilla, y vino a entregarla un jefe de correo en mano porque claro, estábamos en los tiempos de la República donde ese milagro era posible. Se escribía una carta con un poema y venía de Huelva a entregarla un jefe de correos de Huelva. Ha estado esa carta, por lo menos hasta hace muy poco, en el Museo de Comunicaciones de Madrid. Y bueno, como todos sois muy inteligentes, seguro que vais a dar con a quién va dirigida la carta. Comienzo. La capital, sirena de la marina, gloria canta, frente a los canos muros de un monasterio, donde el gran almirante volcó un mundo en la historia. España, ante el mapa natal tiembla mi mano, y siguiendo la ruta de un río tinto y minero, llego a un pueblo con nombre de emperador romano. Noble pueblo regido por extranjera mano, frente a un fragor de grúas y arduas locomotoras. La carta es para el más noble pianista que aprende el tiempo. Músico igual que el Musageta, mas como ya Pegaso pase en el cielo estrellas, él por su cielo lírico cabalga en bicicleta. ¡Bravo! Como habéis podido seguro imaginar, se trata de Rojas, del maestro Rojas, a quien le escribe porque era cojo y iba en bicicleta. Y entonces el más noble pianista que aprende el tiempo. Muy bien. ¿Quién más desea intervenir? No, yo solo quería decir que soy una de las niñas ya ancianas que conoció a María Jesús. Tuve la suerte de conocerla, no demasiado por el tiempo que ella falleció luego, pero ya sabemos que tenía cierta relación en mi casa con mis padres, que a veces me mandaban a llevar mensajes de un lado para otro, siempre me tocaba a mí, a mis hermanos eso no les iba. Y también, como no recordar sus portales, que la habéis nombrado ya, o los belenes, que toda mi pandilla, pues todos los días que permanecía puesto el portal en la casa, íbamos, porque era una de las únicas casas donde nos daban un caramelo a los que íbamos a cantar. Y yo, con lo osada que era,
pues siempre hacía uno solo horrible. Pero ella decía, tengo que hablar con tu madre para que te eduque en esa... Nunca pudo ser, porque la verdad que no era una gracia que me había dado el cielo. Así que ya por aquí no sé si habrá alguien más que la conociera. Yo. A mí me queda Melito. Y me paseó por toda la iglesia colgada en una cuerda. Me acuerdo, Rosy, la morenita y yo, las dos. Nos colgó una cuerda por aquí y nos paseó por toda la iglesia. Sí, tendríamos 7 o 8 años. Sí, me acuerdo perfectamente. Rosy. Es muy curioso cómo existe todavía mucha gente que recuerda las cosas, ¿no? Así, pequeñas anécdotas. Algunas de las he contado en el libro de los queridos niños, ¿no? Pero otras no. O sea, yo recuerdo que una tía de Paco, que era una niña, ¿no? Era la que lavaba la ropa de casa, ¿no? Porque las funciones de las casas eran tremendamente complicadas, ¿no? Entonces, no había lavadoras, no había nada, no había... En casa no había ni pila para lavar, entonces la gente se llevaba las sábanas, las lavaban en el campo y un par de días después, una vez secas, las volvían a traer para que otra señora diferente las planchara, ¿no? Todo el reparto del trabajo era infinitamente curioso y a mí, yo siempre digo que yo he tenido la enorme suerte, que no es ninguna suerte en el fondo, pero de haber vivido en Cortegana en los años 40 como en la Edad Media o como una alta Edad Media, porque apenas había luz, había cortes de luz todo el día, no había agua en las casas todavía, no había cuartos de baño, en mi casa no hubo agua corriente hasta el año 63, que para mí es como cuando yo tenía ya 20 años, ¿no? O sea, y toda la infancia es como si hubiera estado en el Bajo Imperio Romano, que digo yo, ¿no? O la Alta Edad Media, porque le daba igual, ¿no? La sensación de que no había transistores, no había nada, o sea, no existía, ¿no? Y eso mucha gente, hace poco, me acuerdo una señora que me dice Luis Fernando, mira, esta señora es la mejor chacinanta de Cortegana. Y en cuanto me identificó, usted es el hijo de doña María Jesús. Pues yo era una niña y enseguida, inmediatamente, hay un recuerdo, ¿no? Pues mi padre estaba muy malo, estaría tan malo que tenía un cáncer y se murió, ¿no? Y mi madre le dio una cosa que se hacía con un hongo que se criaba en té. Era una cosa que en Sevilla existía, ¿no? Y mi madre se debió traer el hongo ese que se echaba en una especie de sopera con té, y aquello crecía, y por lo visto era buenísimo, claro, ni curaba el cáncer, ni mucho menos, ¿no? Pero la mujer se acordaba de esas cosas, pues le daba de ese té a mi padre y el pobrecito se puso la mar de bien. No sé, pues al poco tiempo se murió, pero en fin. Y cosas de estas, ¿no? Pequeñas anécdotas, gente que a mí me han parado en la calle. ¿Usted no se acuerda cuando su madre nos quería llevar al cine Martín, obviamente, al lado de la iglesia, ¿no? Y usted no quería y su madre le riñó muchísimo? Yo no me puedo acordar, claro que no. Es muy curioso que la gente recuerda cosas y decía Paco alguna vez, me dice, no, solo se acuerdan de las cosas de Amadeo, de tu tío, y de las cosas de mi madre, ¿no? Hay gente que todavía recuerda, cuando don Amadeo decía tal cosa. Mira, una cosa de tu madre, la que hablaba de Cortegana, me encuentro un día, me dice, acompáñame, Paco, que voy a hacer. ¿Y dónde la cámara? Pues voy al velatorio. Pero Jesús, ¿pero quién es? Yo no conozco a nadie. Yo tampoco los conozco. Entonces, ¿por qué va? Mira, a mí sí me conoce. Además, quiero ver como malo del cafelito. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué va a decir? Eso, no, mira, no. Es que yo, ¿sabes qué? Era el velatorio toda la noche. Y luego, a 2 medianoche, con las pelotas, y todo, y lo llevaban las vecinas, y entonces ella iba, era gente modesta, por si no tenía que ocuparse ella de hacer el cafelito y de llevárselo con la magdalena y las perrunillas. Tú dices, no, yo veis, si no tiene, pues todavía le mando yo el cafelito con la magdalena y las perrunillas. Porque a mí yo me los conozco, pero a mí sí, a mí me conoce todo el mundo. Esa es la María Jesús. Pues ahora, sí, ahora viene la
la mejor parte del evento, que es la actuación de nuestro maravilloso descubrimiento, amigo, familiar ya, queridísimo. Y lo único que lamentamos es que no esté su esposa y sus preciosas hijas aquí, pero bueno, les dedicamos un recuerdo emocionado y esperamos. Ha venido mi suegra, Ay, perdón. Es verdad. Bueno, sí. Pues gracias por haber venido. Dani, siéntate ahí. Allí hay otro pie. Sería lo final, ¿cómo lo está? Hola, buenas tardes. No se oye, ¿no? Bueno, más o menos. Bien. Bueno, ahora demasiado, ¿no? Son palabras, ¿no? Son adjetivos recurrentes, ¿no? Mágicas. Doña María Jesús, ¿no? Yo no la conocí, obviamente, no la conoció ni la propia autora del libro, ¿no? Pero yo solo sé que a mí un día me sonó el teléfono y dijo: hola, Daniel, mira, es que tengo un encargo para ti. Me gustaría que musicara por sevillana el soneto que le ha escrito un buen amigo mío a colación de una biografía que le he escrito a mi suegra. Y le digo: pues yo estoy encantado, pero yo esto no lo he hecho en mi vida. Yo no he cantado una sevillana, ni muchísimo menos la he compuesto. No pasa nada, quiero que seas tú que lo hagas. Digo, pero ¿por qué? No pasa nada, no, yo estoy encantada y estoy deseando que lo hagas tú. Y bueno, y yo de alguna manera me sentí pues completamente fascinado, ¿no? Por ese ofrecimiento. Digo, pero si este estilo de música no es el que yo hago, ni muchísimo menos. Bueno, pues un poquitos meses después hicimos la presentación en Sevilla. Bueno, a todo esto me dice: por favor, a ver si puedes hacer algún fandango. Digo, bueno, ya está, ya he hecho sevillana, vamos a hacer algún fandango, ¿no? Ya, insisto, fuera totalmente de... Yo no soy cantautor, con todo el respeto al cante flamenco, ¿no? Y es todo tan especial lo que envuelve a esta mujer que yo hoy me siento aquí y como Carmen decía, esto ha trascendido un poco una relación meramente mercantil o de amistad, sino que toca un poquito la familia, ¿no? Aquí está la familia de Carmen, ¿no? Y yo me siento aquí tan cómodo y tan feliz que no tengo más palabras que decir gracias. Esta noche me acompaña mi buen amigo Jesús a la guitarra y bueno, espero que os guste. Ay, amanece muy pronto en Cortegana. En Cortegana y María Jesús Castilla se dice: vuelve a Triana, vuélvete a Triana, niña Sevilla, vuelve a Triana. Vuelve a Triana a llenar todos sus patios Sevilla de maravilla. Allí el polvoriento archivo de India te espera, niña. Castilla y Polo, María Jesús Castilla y Polo, María Jesús Polo y Castilla. Hoy tu nombre brilla entre sevillanas y seguidilla. A estudio del Santo Martí utilizado y dale de lado, que malos son los comanches, chiquilla, dale de lado. Y qué bueno los apaches que por bulería casi se han arrancado. ¿Quién lo diría?
Castilla y Polo, María Jesús, Castilla y Polo, María Jesús, Polo y Castilla. Hoy tu nombre brilla entre sevillanas y seguirilla. No le pusiste pega a ir a Trujillo, a ir a Trujillo, a educar tanto a mayores como a chiquillos. Qué buenos recuerdos tienes de Palma, deja por donde pasa trozos del alma. Tienes nostalgia, también tienes tú una honda nostalgia de los madriles, ese lugar donde casi cumpliste los 15 abriles. Castilla y Polo, María Jesús, Castilla y Polo, María Jesús, Polo y Castilla. Hoy tu nombre brilla entre sevillanas y seguidilla. Jesús. En Donosti quería ver a tu niño, ver a tu niño salir de tus entrañas haciendo un guiño. Qué momento tan malo pasaste entre tantas manos. Te ataban a la vida, Jesús, qué susto, Jesús, qué susto. Ahora está aquí tu hijo y justito, todos a gusto. Castilla y Polo, María Jesús, Castilla y Polo, María Jesús, Polo y Castilla. Hoy tu nombre brilla entre sevillanas y seguidilla. Esta es la quinta sevillana, así de especial es esta. Y aunque no conociste a la fe feminista, la feminista de este siglo tan lleno de arribistas, fuiste la mujer fuerte como otra Carmen, como otra Carmen, como la de las Forest, y quien hoy nos abre sus salones sin gran prejuicio, con rica vianda que quitan el juicio. Y aquí acaba la historia de la señora Castilla y Polo, ejemplo de historiadora y de mujer fuerte ante tanto lío, sin perder la sonrisa y el poderío. Castilla y Polo, María Jesús, Castilla y Polo, María Jesús, Polo y Castilla. Hoy tu nombre brilla entre sevillanas y seguirilla. Tan especiales que esta sevillana no tiene 4, tiene 5 partes. Gracias a Juan Ignacio por este soneto que yo, bueno, pues torpemente he llevado a la sevillana, pero bueno, yo creo que se ve el cariño que subyace, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Bueno, yo quiero también porque me emociona infinito. O sea, que una persona que no conoció a su suegra después de tantísimos años sea capaz de hablar de ella y emocionarse públicamente. Me parece que eso no tiene precio. Y de verdad, gracias, Carmen. Gracias por haberme abierto esta puerta a tu vida y a la de María Jesús. Bueno, pues como decía, no conforme con la sevillana, y dije, bueno, a ver si escribe un fandango. Digo, bueno, venga. Y yo allí en mi casa. Se ríe mucho, pero es que no sabéis la odisea que es, porque vamos a hacer un fandango, venga, me siento allí, un ratito. Perdón, es que Juan Ignacio quiso hacer el fandango, pero no le salió. Y aquí estamos.
Bueno, el caso es que digo, bueno, me leí el libro, tal y cual, y nada me daba pie, no, es todo tan simbólico, todo, tantísimas símbolos y historias tan preciosas y tan chocantes, ¿no? Tan conmovedoras, que digo, y bueno, voy a leer a ver qué sale. Entonces abrí y hay una foto de un cascabel. Y entonces, pues por ahí vino la palabra que a mí me dio pie a escribir el fandango que me había encargado mi querida Carmen, y al final, pues, no salió uno, salieron 9. Así que espero que os guste. Un cascabel sonó una tarde de invierno y con solo 2 añitos fue interna con la Maudame. Creció entre Fortune y Dickinson para en leyenda alzarse. Maestra, maestra mágica y diestra en convertir en virtudes la timidez y los miedos. Y si no lo creen, saluden a Ana María Amaturde. Llorar, llorar amores, llorar por José María y por él, que a la edad de 20 años murió héroe y doncel, y así escribió su epitafio. Tetuán, una del amor profundo, hacia su gran vocación. De los niños la enseñanza y el que fue su gran amor, doctor experto en naranjao. Vamos, San Sebastián, donde se hundieran negocios, de donde huyera su padre, allí abrió al mundo los ojos. Y aunque no llegara a tiempo, es donde quiso ser madre. Vamos, qué bonito, hijo. Yo fui la hija de Rosa, quien cambiará por visón un campo entero de esparto para asistir a una boda
elegante como el sol. Una mujer de bandera, una mujer visionaria, feminista precursora, despertaba cada aurora con ese fuego en el alma. Y aunque poco tiempo pareciera el que me brindó la vida, fui maestra y pionera, talento reconocido allá por donde yo fuera. Y aquí se acaba esta historia. Cada mochuelo a su olivo, lo que le robó su aliento, se lo dejo por escrito. Dejaros solo es lo que más siento. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, habría quizá que hablar mucho de las claves, pero quizás habrá que dejarlo para otra ocasión. Podéis pasar ahora a tomar una copa aquí mismo y muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y por vuestro interés. Emocionante. Fandangos, Pero ¿cómo supiste captar? ¿De verdad? Yo creo que vino... están ahí. Están aquí. Díselo al hombre, claro.